modelar una imagen en movimiento. De ahí que sale el elemento que decía ahorita alguien también, para que la imagen no quede borrosa. Ese de que la imagen quede borrosa es porque no hay una compensación entre distancia, movimiento y velocidad de obturación. Se sale y queda borroso. Esto lo vamos a ver, se los juro que lo vamos a ver. Esto lo tenemos que dejar suficientemente claro. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque el triángulo básico de compensación me habla de compensar entre ISO, velocidad y diafragma para llegar a una intensidad lumínica acorde. Acá pasa lo mismo. Triángulo básico de compensación de color. Y ese triángulo básico de compensación de color lo que me va a decir es, empecemos a tener claridad. Puede que acá lo tengamos claro, ¿sí? En la pantalla. Amarillo, azul, verde, magenta, cian, rojo. Pero cuando nosotros no tenemos esa información ahí, lo que hablaba la compañera del círculo cromático, si van y buscan en el círculo cromático van a ver los opuestos y cuáles compensan con cuáles. Esto también tiene que ver con la composición. ¿Hasta qué punto para lo que ustedes perciben como bonito o feo, esto me puede servir? ¿Hasta qué punto yo puedo realmente empezar a compensar en estos elementos? Y esto ocurre en 3 episodios de esa imagen. Equilibrio tonal en sombras, medios tonos e iluminaciones. Pregunto, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de sombras, ¿dónde ven ustedes, dónde perciben sombras acá en la imagen? ¿Qué se alcanza a ver como sombra? Debajo del árbol. Debajo del árbol. ¿Alguien de pronto encuentra alguna otra sombra? Como en el tronco más o menos. Como en el tronco, muy bien. Entonces, si nosotros seleccionamos sombras y decimos, listo, vamos entonces a esas sombras, vamos a mirar hasta dónde puedo yo intervenir un poco desde la coherencia. Pregunta, si vamos a trabajar sombras para darle un mayor resalte, un mayor realismo, un realce realmente es el término, ¿cuál de los 3 debería intervenir? ¿Este o este? Para trabajar sombras, ¿quién me dice? Y esto empieza a ser de una u otra forma una decisión técnica por conceptos claros. ¿Cuál sería el color para yo trabajar en sombras? Hagámonos El de cuenta que amarillo, somos profe. El artistas. amarillo. Amarillo. Amarillo, ¿por qué? Argumentenme, por favor, ¿por qué el amarillo? Porque No la digo imagen que de no. Pues amarillo. profe, yo creería que los colores oscuros. Los colores oscuros. ¿Y cuáles Yo podrían diría el ser un color azul. oscuro? Profe, porque Negro, es que gris, prevalece en la imagen. azul oscuro, gris. A ver, entonces si cogemos acá el amarillo y el azul, vamos a mirar si sí me va dando un poco de intervención. Estamos hablando sombras. Muy bien, estamos hablando de los troncos del palo. ¿Hasta qué punto se empieza a ver mucho más real o mucho más creíble el tema? Miren las sombras, las tonalidades que van cambiando. Y hay uno que realmente podría ser más coherente. ¿Quién me dice cuál fue? El Cuando azul. toqué el azul, vamos a mirar el azul. El Resulta que azul. cuando nosotros empezamos a tocar el azul y esas sombras empiezan a tornarse diferentes, pero diferente, obviamente, con elementos claros. Miren la diferencia que hay entre el con sombras y no. Ahora haciendo el ejercicio con medios tonos. ¿Cuáles serían los medios tonos en esta imagen? ¿Y qué es un medio tono? ¿Cómo medio tono? El verde. ¿Alguien me El escucha? verde. Sí, te Sí. escuchamos, dinos. Ya no te escuchamos. El compañero dijo el verde. Vamos a mirar
hasta qué punto esos medios tonos me van a funcionar o no. Estamos hablando de verde. ¿Cambia o no cambia? ¿Se ve creíble o no se ve creíble? Y estamos hablando con verdes, porque hace parte de los medios tonos. Correcto. Ahí ya nosotros tenemos que empezar a tomar determinación por concepto aplicado. ¿Y qué tal si esos medios tonos le fuéramos a incorporar rojos? Empieza a ser como más otoño. Es que dice que la grabación se detuvo. Ay, ¿por qué? Ahí en el chat salió el avisito. No te puedo creer. 8 y 9. No te Pero puedo se creer. sigue viendo como si estuviera grabando en la parte de arriba, ¿no? Sí, sí está corriendo. No me hagan asustar, porfa, porque me tocaría salirme para poder. Sí está Pero sí grabando. aparece en el chat, la grabación se inició, la grabación se ha detenido a las 8 y 9, pero arriba, en la parte de arriba, sigue corriendo. Y sigue corriendo, profe, vamos en las 45 y 17. Pero sí está grabando o no está grabando. Sí, profe, está corriendo. Bueno, pero el hecho de estar corriendo es porque estamos conectados. Pero ustedes ven que está grabando o no está grabando. Sí, A ver, pues ahí yo sale en rojo. Ah, Está grabando. perfecto. Sale en rojo, estamos grabando. Perfecto. Muchas Sí, gracias. profe, está bien. Listo. Entonces, miren lo que pasa acá. Alguien me estaba diciendo con respecto a los rojos. Miren hasta qué punto el rojo, y estamos hablando de medios tonos, ya no estamos hablando de sombra. Entonces, miren que estamos haciendo una clasificación tonal para poder intervenir. Miren hasta qué punto yo le voy dando vida o no a esto. Esto es como si fuéramos artistas, ¿cierto? Empezar a trabajar y acá se puede ver la diferencia entre esta y esta. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Logran ver diferencia o no ven diferencia? Creo que se En este trabó. momento no hay diferencia, se ve exactamente lo mismo. Ah, ¿Se ya. Ya ve sí, lo sí. mismo? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, Ya ya, sí, ahora. es que como que se Ahora trabó sí la se ve la imagen. diferencia, profe. Ah, bueno. Antes no estaba Miren viendo la esto. diferencia. Correcto. Miren esta y miren esta. Sí hay diferencia, a menos de que se Sí, haya... señor. perfecto. De esa diferencia entre la imagen real, que es esta, la que están viendo en pantalla, y esta, ¿con cuál se quedarían ustedes? ¿Y por qué? Con esta. Con esta. Se ve mejor. Con esto sí, Sí, Ya se ve con más esta. como bonita, más otoña, más bonita. Con la de los rojos. se ve más cálido. Correcto, cálido, ese era el término que necesitábamos ahí. Y miren que estamos hablando de los colores opuestos. Entonces, ¿por qué estamos hablando todo esto? Aunque nos demoremos un poquitico, el tema yo lo había dicho desde un principio. Qué bueno arrancar los conceptos, pero dejarlo suficientemente claro desde lo básico. Nosotros necesitamos entender la diferencia que hay entre saber tomar la decisión o no de una intervención por un ajuste de color. Y sí que tiene un cambio drástico y trascendental desde la estética. Y ahora vamos a hablar un poquitico de ese tema de la estética. Entonces, miren hasta qué punto esto funciona o no funciona. Y estamos trabajando con medios tonos, iluminaciones. ¿Cuál sería el punto de iluminación acá? ¿Y cuál de los colores que tenemos ahí podrían ser susceptibles de darle mayor tonalidad real, coherente y verosímil a esa imagen? ¿Amarillo? Amarillo. Vamos a hacer la prueba con el amarillo. Estamos hablando de iluminaciones. Amarillo. ¿Qué tal se ve ese cielo? ¿Es creíble? No. Ahí en No. ese no es creíble. En este. No sé. Como el En ese celeste, el entonces, celeste, El celeste. Vamos a mirar a ver si el celeste se puede acercar un poco más. Sí. Sí. Y si nos vamos, y si nos vamos para el lado de no, los rojos, pero ¿cierto que no? Queda ahí, como ahí sí. contaminado. Ahí pues, Queda como contaminado. ¿Y qué tal Está como de entonces si nos mentira. vamos con este? Un magenta. Un magenta sí cabría ahí. Podría ser un magenta. No,
Podría No, ser No. un verde. No, profe, ese magenta no. ¿Cierto que no? Entonces, ahí es donde yo les hago a ustedes una pregunta. Finalmente, entonces, ¿a qué le apuntamos? Y ese ¿a qué le apuntamos? Es cuál es la percepción estética que cada uno tiene. Y esa percepción estética de hasta dónde me estoy acercando y hasta dónde no, para compensar un poco los colores. ¿Qué tal esta? ¿Cómo vemos esta y cómo No. vemos esta? Sí, se ve creíble. Cierto que se ve creíble. Se ve Cierto que más- se ve estéticamente agradable. Yo espero que no se les haya pausado la imagen. Miren, esta está jugadita y es la original. Y miren, esta ya tiene una intervención. Y esa intervención me dice a mí, hay contraste. Eso, ahí yo viendo esta imagen no voy a decir, uy, eso sí es más mentiras. No. Así podemos ver perfectamente un árbol. Seguramente. Sí, Y hay tonalidades diferentes. ¿Cómo, perdón? se ve muy real. Se ve muy real, claro que sí. Entonces, miren lo que esto va dando. Acá viene un cuento interesante. Vamos acá, nuevamente a imagen, ajustes, y ahora les muestro el que les estaba hablando hace un segundo. Para quienes tengan ahí, denle la cacharreadita y la pasadita por ahí. Miren esto. Tonos rojos, si ya hicimos todo un recorrido viendo dónde podía cuadrar muy bien un rojo, dónde podría cuadrar muy bien un amarillo en esa imagen, dónde un verde, dónde un cian, dónde un azul, dónde un magenta, mire que los dividieron los clasificaron por tono. Ya no es encontrado, sino que acá lo que vamos a buscar es en una fotografía blanco y negro, vamos a darle intensidad al color. Los rojos, ¿alguien recuerda dónde estaban los rojos en esta fotografía? ¿En el tronco? En el tronco. Vamos a ver si sí. En el tronco y en el pasto. Miren el pasto abajo. El pasto. Y eso tiene que ver con la cantidad de sombra o no que tenga la imagen ahí. Pero él me da una clasificación. ¿Alguien recuerda los amarillos dónde estaban? En el pasto, en las hojas. Mírenlo acá. En las hojas. Correcto. Miren, acá me está dando una información. ¿Qué tal este blanco y negro? ¿Es creíble o no es creíble? Y es un blanco y negro. No. Y podríamos No. decir, es un árbol de algodón. No, no podríamos decir. Sí, Podría profe, ser un árbol de parece flores. un árbol ¿Cierto? lleno de nieve. Lleno de nieve. Miren, perfectamente yo podría decir, esta la tomé en Suiza. Seguramente en Suiza difícilmente vamos a encontrar una ceiba, pero miren que esa clasificación por intensidad de tonos es la que me va a decir a mí hasta dónde sí y hasta dónde no. Miren los tonos, ¿estos cómo le llamamos? ¿Alguien recuerda cómo le llamamos a estos tonos? ¿Cuáles tonos? Estos, los que estoy moviendo en la imagen. Tonos medios. Tonos medios, medios. muy bien, muy bien. Esa es la característica importante que nosotros debemos de tener. Y cuando les decía ahorita que seguramente habrá un tutorial que nos explique la técnica del software y en 2 horas lo terminamos, eso está bien. Eso no es el lío. El lío es el concepto aplicado a la realización de una intervención en el software. Ahí está la ciencia de esto. No se trata de saber operar un software. Además de eso, tener conceptos claros para poder que esa estética y esa composición funcione. Y hoy me han estado escuchando ustedes en diferentes ocasiones hablar de estética y de composición. Miren, esa escala de grises es lo que nos va a ir dando una clasificación de hasta qué punto yo puedo generar o no una intensidad diferente desde el tono blanco y negro. Lo que es blanco y negro no es que sea blanco y negro, es una escala tonal de grises que van desde negro hasta blanco y van dando intensidad. Y esa intensidad es lo que me clasifica el color. Eso industrialmente, ay, aquí hay una diseñadora de moda, ¿cierto, Sara? ¿Eres tú? Señor,
¿Qué fue? Sara, ¿cómo se llama ese fenómeno para el diseño de modas? Tú que conoces de telas, eso tiene un nombre técnico. ¿Cuál fenómeno? Ese fenómeno de que las telas, hay una tela, tú tienes una tela para una prenda y ahí vienen unas flores. Esas flores es una tela color y tiene unas flores rojas, hay verdes, hay amarillos, para fabricar esa tela tuvieron que haber pasado por un proceso técnico que se conoce con un nombre. ¿Alguien sabe cuál es ese nombre? Y era lo que hacía, ¿cómo, perdón? Para la estampación. Para la estampación de la tela como tal. División de color. ¿Cuál? División de color. Muy bien. Eso lo hacía en su tiempo Coltejer, Fabricato y no sé cuál era la otra que existía acá. Muy bien, Sara. Eso se llama la separación color. Y para poder dar con eso, exactamente, Tejicóndor, para poder dar con esos elementos que nosotros vemos en un estampado de una blusa que tiene 6, 7 colores, tuvieron que haber hecho la separación del color. Y esa separación del color es lo que acá me da esa intensidad del mismo. Entonces miren que no es gratuito cada uno de los elementos. Y alguien dirá, ah, no, pero ¿qué ciencia va a tener estudiar diseño de modas? No, no. ¿A qué ciencia va a ser estudiar comunicación? Ah, no. ¿Pero qué ciencia tiene trabajar en un software de...? No. Entonces ahí es donde nos vamos encontrando. Para esto visto esto, voy a ir un segundo a esta presentación. Me dicen si están viendo, por favor, la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, hablamos de la composición. Y esa composición tiene unos elementos que ahorita precisamente estábamos viendo y al principio alguien me empezó a dar algunas características. Ese tema de cómo organizo yo los elementos, y creo que lo mencionó Sara y lo mencionó otra compañera, ese dónde pongo los elementos tiene que ver con cómo compongo yo. Y cuando hablamos desde el punto de vista fotográfico, estamos hablando de un elemento que se llama el encuadre. Tenemos un único encuadre. Ustedes están frente a sus televisores, sus Smart TV, sus dispositivos móviles. Cuando ustedes ponen una fotografía, lo que hay dentro de ese encuadre es lo que finalmente va a componer lo que yo quiero que salga. Muchas veces ni nos damos cuenta y en fotografía salen cosas que no queríamos que salieran, pero las omitimos. Parece como que nos enceguecemos al tomar la foto y no nos damos cuenta que quedó el trapero, que quedó el balde, que quedó la toalla extendida, que quedó esto, aquello, y ahí empezamos a dar una selección de composición. ¿Cuál es el criterio que tenemos para distribuir los elementos al interior de una única oportunidad que tenemos llamada encuadre? Tan importante es lo que queda dentro del encuadre como lo que dejamos por fuera del encuadre. Hay fotografías que si ustedes se ponen a revisar en este instante de sus dispositivos móviles, dicen en detalle, ¿y yo por qué saqué esto? ¿Y esto porque ve, yo no lo vi? Ve, cuando lo fotografié no lo vi. ¿Les ha pasado? Sí, claro. Esos elementos son los que hacen parte de cómo yo estoy percibiendo la estética, la composición, y muchas veces lo hacemos en automático. No se preocupen, les pasa a ustedes, me pasa a mí, les pasa a directores profesionales en televisión local, regional, nacional, pasa en Hollywood, pasa en cine independiente, y entonces luego vienen esos cazarrecompensas sacando los errores de por qué en Harry Potter, en una de las grabaciones, había por allá una Toyota al fondo. ¿Y quién dijo que una Toyota en ese momento? ¿Cómo es posible que cuando estaban en la época de los romanos salía alguien por allá con un celular? Esos elementos que además tienen un nombre para quien le guste la cinematografía. ¿Alguien de acá le gusta la cinematografía? Eso se llama, sí, ¿sabes cómo se llama ese fenómeno? No. De sumo cuidado. Sumo cuidado con esos elementos. Eso se llama continuidad y profesionalmente se conoce como el raccord. ¿De qué va la continuidad? La continuidad es una película no se graba arrancando a grabar. Ya
derecho hasta que terminó la película. Para yo tener una película de 1 hora y media, tengo que grabar un año y medio, 8 meses, 9 meses, grabar, cortar, repetir, hacer, y esos elementos se graban. Una misma escena, yo la puedo grabar. La escena de el Padrino, Corleone, resulta que ahí donde se ve todo el bololoy que se arma, ahí se pudieron haber demorado 4 o 5 horas. Se pudieron haber demorado 2 días. Normalmente hay una persona que se llama el script, que el script lo que va a hacer es tener sumo cuidado con la continuidad, con el raccord, para que cuando estén grabando no parezca que tenían un cigarrillo entero y a los 2 segundos el cigarrillo ya está que se le acaba. Eso se llama continuidad y eso tiene su ciencia. El que tiene el vaso de whisky, resulta que lo tiene por la mitad y más adelante, por arte de magia, le apareció lleno. No, es que estaba tan cansado el que estaba llenando eso, el utilero, que no supo dónde estaba el vaso, no se dio cuenta y rompieron la continuidad. ¿Me hago entender? Eso es importante. Cuando hablamos acá de esa intención, nosotros también debemos de saber qué debe ir y qué no debe ir. Armonía y equilibrio. Crear un balance para guiar el ojo del espectador. ¿Esto tiene que ver con qué? ¿Cómo así que guiar el ojo del espectador en una fotografía? ¿Tiene lógica eso que estamos diciendo? ¿O esto es un error de redacción? Tiene súper lógica. ¿Por qué? Porque es hacia dónde queremos dirigir la mirada del espectador en una primera medida, de acuerdo al manejo del color, como hace Wim Wenders en las películas, con la armonía de color. Muy bien, muy bien. Y lo mismo pasa con elementos, no solamente con el color, puede ser con la luz, puede ser con algunos elementos que estén en escena, que hagan que yo definitivamente, sin que me lo digan, tenga que dirigir la mirada allá. Y eso se llama una percepción de psicología para atracción del espectador. Ahí, evidentemente, la composición tiene una intención. Y más que lo visible, importa el cómo se ve, no solo que se muestra. No solo que se muestra. No sé si todavía acá, ustedes en el grupo, son de los que dicen en un cumpleaños, córrase, un poquitico más para la derecha, corra, ahí, espere. Todavía cuadramos la gente. Si la respuesta es sí, invitamos a que la espontaneidad sea parte de la historia de sus familias. No queremos maniquís, no queremos gente posando de manera, ¿cómo es? El término es otro. Bueno, pero impostada es el término. Lo que queremos es lo natural, y lo natural es que tan bacano que es un evento social, nosotros podamos capturar el momento tal cual es, tal cual es. Elementos básicos de la composición. Ojo, no sé si esto en algún momento lo hayan visto en sus vidas, pero si no, tengo que decirles que todo hace parte de un concepto técnico y estructurado a la hora de componer. Y todo esto que estamos hablando es porque hace parte de otra de las herramientas. Ahorita vamos a ver una en Photoshop antes de que se nos termine la sesión, para que entendamos un poco esto que estamos haciendo acá en este instante, el porqué de este preciso tema. Entonces se habla de línea y forma. Yo tengo la típica foto. Vamos otra vez acá. Denme un segundo y vuelvo acá. Esta no es la típica foto, pero se puede sacar. En esta fotografía ustedes advierten línea. ¿Hay alguna línea? Las ramas de los árboles. Las ramas de las fotografías. ¿Cuál, perdón? Tronco. No alcancé a escuchar, qué pena. En el pasto se observan líneas curvas. En el pasto se observan líneas. Las ramas de los árboles tienen líneas con diferentes direcciones, pero si nosotros fuéramos a dividir, ojo la pregunta, vamos a dividir en tres de manera horizontal esta imagen. ¿Quién me la divide, por favor? Esta imagen dividida en 3 de manera horizontal. El pasto, el árbol y el cielo.
Muy bien. Pregunta. ¿Por qué sacaste esa conclusión? Porque son los tres elementos que se distinguen, como aparte uno del otro. Muy bien, muy bien. Eso es empezar a afinar la agudeza visual. Eso que dices tú, porque uno diría, ¿el cielo? No, claro. Acá digamos que viene una línea. El cielo, el árbol y el pasto, ¿cierto? Ya en el fondo están las montañas, pero esos tres elementos hace que yo tenga precisamente unas líneas. Entonces, cuando hablamos de líneas y hablamos de forma, la dirección y el movimiento visual, nosotros normalmente hacemos lectura de las imágenes como se lee y arrancamos de izquierda a derecha. Y entonces ahí vamos dividiendo mentalmente y sin saberlo en orden de importancia. Y entonces vuelvo acá. ¿Qué elemento para ustedes sería protagónico en esa foto? El árbol. El árbol. ¿Cómo lo supieron? El árbol es el principal ahí. Muy Pues es bien. el que más como sobresale, es el que más tiene como, tal Debe vez, enfocar. sí, es como el que más sobresale. Muy bien. Como Y si miren qué tan tuviera- interesante. Miren qué tan bacano lo que están diciendo. Es el que más sobresale, es el más protagónico, ¿cierto? Es el que me está diciendo, yo soy lo principal acá. Y hay una teoría que dice que la importancia va en torno a la cercanía. ¿Qué está primero? ¿El pasto, el árbol, la montaña o el cielo? El El pasto. pasto. El pasto, muy bien. O sea que ahí rompemos esa normatividad y decimos, aunque el pasto está más cerca, hay una mayor distribución con el árbol y cobra un protagonismo diferente, está en un segundo plano de distancia. ¿Sí ven cómo esto empieza a tomar forma? Entonces, miren el tema. Estamos en esta. Línea y forma. Línea, dirección, movimiento visual. Tenemos una lectura directa en la forma. Forma, contorno, volumen. Eso es básicamente lo que el árbol, el pasto, las nubes nos están dando. Color y textura. El color, contraste y emoción. Evidentemente lo que estábamos haciendo ahorita con esos ajustes de brillo, tonalidad, tonos medios, sombras, luminosos, eso va dando una composición a la estructura de la imagen. Y evidentemente eso está acompañado con emoción. ¿Por qué emoción? Y aquí viene lo siguiente. Miren esto. Imagen, ajustes. Vamos a darle, por ejemplo, tono y saturación. Voy a dejar esto así. Y voy a poner esto así y vamos a darle. Profe, ¿está en la imagen o está en la presentación? Ahí estoy en Photoshop. ¿No están viendo? Ay, Dios mío. A mí como que es la única que el internet está lento y quedó en la presentación y al rato después de la explicación me aparece la imagen. Sí, pero ¿todos están viendo la imagen o no? Sí, sí, señor. Ah, Sí, profe. puede ser señal. imagen. Qué pena contigo, sí puede ser señal. Mire, y eso que se va a alargar un aguacero. Quienes vivimos en Medellín se darán cuenta que yo por lo menos acá veo, acá en las montañas al fondo, el diluvio que se viene. Miren esto, están hablando de emoción, color, contraste y emoción. ¿Y qué tiene que ver la emoción con la composición? Si fuésemos a definir una emoción para esta imagen o para esta imagen, alguien podría atreverse a decirme qué emoción representa esta imagen y qué emoción representa esta imagen. Emoción. Pues A la mí que la está más primera imagen, ¿Aló? esta se ve como triste. Aló. Esta se ve como triste. Para mí sí se ve triste, se ve Se ve, triste, se ve como se más ve, opaca, más, se ve como más más, opaca, ¿cierto? Como más sí, lavadita. Se siente más como calma, como
Se ve como No sé cómo calma. calma. ¿Y esta qué nos dice? Se ve que el día está así como Se ve más alegre el caluroso, día. alegre, se ve como que está así en la mañana, así como cuando el sol apenas está saliendo, así fuerte, 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 que le Si da así ven, como toda la... Parece un Sí, billete se ve nuevo. como vivo. Sí. percepción del color, de la composición para lograr la emoción. ¿Y quién dijo? ¿Quién dijo? Ahora estamos entrando en una intervención de la imagen. Háganse de cuenta que no hemos visto nada y vemos esta fotografía así tal cual como está, sin haberle cambiado la tonalidad. Esta imagen nos dice tristeza. O sea, No, que si refleja tristeza, no, no ¿Cierto que necesariamente. no? Miren lo No. que pasa. Ahora que somos conscientes de lo que podemos lograr emocionalmente como esto sí es triste. Pero sin haber visto esto, sin haber intervenido esto no es triste. Esa es la mejor forma de llegar a la psicología del consumidor, nuestro usuario, nuestro cliente final. Y esa magia tiene que partir de ustedes. Son ustedes los encargados de hacer con las herramientas que las cosas parezcan mucho mejor de como las encontramos. Ahí empezamos a encontrar la estructura de la composición. Miren esto, espacio, uso del espacio positivo y negativo para profundidad. Positivo y negativo. ¿Alguien sabe qué es positivo y negativo? Y hablamos para profundidad. Si fuéramos a hablar de un elemento en positivo o un elemento en negativo acá, ¿quién me dice qué es positivo y qué es negativo? Sería el blanco y el negro, la presencia del blanco y el negro dentro de la imagen, de pronto. Me imagino que esa respuesta viene un poquitico direccionada por lo que hace el tema ¿qué, perdón? Por lo que hace precisamente el tema de la ausencia del color, de hablar del negativo, el negativo y el positivo. Entonces es la imagen sin luz y la imagen con luz. ¿Es así? Sí, justo. Perfecto. Pero en este caso, ¿qué podría ser un elemento en positivo y un elemento en negativo? Y estamos hablando de composición. En espacio, o sea, lo cerca y lo lejos, quizás. Lo cerca y lo lejos, va por ahí. Podría ser la luz. La luz, aunque incide, no necesariamente aplica para este caso. Hablamos de un elemento en positivo y se los voy a cambiar para que El demos árbol. precisamente con eso. El Es árbol. como de pronto la posición en la que están los elementos. De pronto en eso está, pues Sí, pienso yo, no sé. tiene que ver, pero ¿y por qué la posición? ¿Cómo así? O sea, mientras más cerca siento que está como más positivo. Porque lo estoy, o sea, lo estoy como, o sea, no sé, como que sí, lo veo más palpable, más, no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sí, mientras más cerca lo siento más positivo, más lejos como menos, más Miren qué pues, tan negativo. interesante. Eso que estás diciendo tiene mucha coherencia. Y en realidad los elementos en composición, cuando se habla de en positivo y negativo, tiene que ver con lo protagónico. Hay un elemento que acá se destaca, el árbol. Ese es nuestro elemento positivo. Y el elemento negativo, que no necesariamente es porque es una percepción negativa, sino porque está fuera de contexto protagónico, el cielo, las montañas. Las montañas. Las montañas. Correcto. Acá lo positivo es precisamente lo que resalta. Entonces, miren esto. Principios claves de la composición. Y llegamos a un elemento supremamente conocido. Y es regla de los tercios. ¿Alguien ha escuchado hablar de ello? Regla de los tercios. Sí, ¿Sabes a qué me refiero? sí, es de los tres espacios dentro de la fotografía, pero no sé si es en vertical o en horizontal. Los tres Bien. espacios de la Lo mismo fotografía. que estaban hablando ahorita del pasto, el árbol y el cielo, son como los tres tercios, pero tiene que Como estar los, dividido en iguales partes. La tiene que mitad estar del dividido en igual. cielo. Ustedes logran ver las lineecitas.
Sí. Sí, sí, señor, sí se ven. Perfecto. Eso es lo que se llama la ley de tercios. La ley de tercios lo que me está diciendo es, de manera horizontal y vertical, vamos a dividir en 3 la imagen. Se supone, ven el cursor. Denme un segundo, para que no nos salgamos de la ley de tercios y los tengamos acá. Se supone que la intersección de las líneas, o sea, los puntos donde las líneas se chocan, son los puntos de composición más importantes. ¿Cuántos puntos de intersección hay? 4. 4. Y entonces la gente piensa que este es el punto más importante, este es el punto más importante, este es el punto más importante y este es el punto más importante. Por ley de tercios, lo más importante no solamente son los puntos, sino que las líneas. La proyección de la línea hace una clasificación en composición importante como técnica. De ahí que si ustedes se dan cuenta y empiezan a analizar y a recordar, eso que decíamos ahorita, si fuéramos a dividir esta imagen en 3, me hablaban del cielo, del árbol y del pasto, tienden a estar divididos, ¿cierto? Pero si nosotros recordamos la imagen de la playa, alguien que haya estado en la playa, en el mar, divídame por favor esa fotografía que es universal, todo el mundo la conoce. Está dividida en 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes de esa fotografía cuando estamos en la playa? La arena, el mar, el cielo. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Y esas líneas me hablan precisamente de este primer gran esquema, regla de la ley de tercios. Ubica elementos en intersecciones para el balance. Simetría y asimetría. Todo tiene que estar exactamente equilibrado en una fotografía, ¿sí o no? Depende. No es, Depende. no, no, ¿Qué? no es ¿De necesario. qué? Me gustó ese depende. ¿De qué? ¿Cómo que no es necesario? ¿Qué fue todo esto? A ver, yo veo. Diga. No, pues porque igual hay objetos que toman valor o toman protagonismo para el artista. Es, por ejemplo, el típico cuadro de la chica de la perla. O sea, el centro es la perla, pero no toda la distribución de la mujer ocupa todos los espacios del cuadro. Entonces hay que Muy saber bien. cómo, justamente, cómo organizar todo. Muy bien. Eso de lo que estamos hablando es las cosas desde nuestra conceptualización aplicada pueden ser simétricas o asimétricas y ese equilibrio es el que cada uno de nosotros vamos a disponer desde la estética. Entonces todo el mundo está acostumbrado a poner las cosas en el centro de la imagen. ¿Cierto o falso? Párese allá en la mitad, párese en la mitad. No, es el error más grande en composición, hablando técnicamente. ¿Cuál párese en la mitad? El árbol está en la mitad. No. No, sale de uno de los puntos de intersección y va a dar una dirección hacia acá, ¿cierto? Si acá apuntara a un lugar, nos están diciendo o llega todo acá a la base o sale, y si acá existiera una paloma, un sol, lo que quiera que sea, está cumpliendo con todo el esquema de composición. Contraste y jerarquía. Ahorita creo que era Sara la que nos hablaba de la ubicación y la jerarquía de los elementos. ¿Fuiste tú, Sara? Sí. Tiene mucho que ver. Colores. Mucho. ¿Cómo, perdón? Los colores. Los colores, claro. Ese contraste, esa ubicación de los elementos tienen una razón de ser. Pero nosotros somos tan, permítanme en el término, folclóricos, que tomamos una foto y decimos, ya tomamos la foto. Y no sabemos si técnicamente existe una muy buena composición. Patrones y ritmo, uso repetitivo para crear interés visual. Eso es 100% importante, 100% importante. La estética, más allá de lo visual, la estética estudia la belleza. Miren lo que hablábamos ahorita, el tema de lo bello o lo feo.
Y el gusto desde una perspectiva sensorial y emocional. Nosotros le metemos directamente a la composición estética o emoción. Y entonces eso nos dice de otra forma que nuestras composiciones están sujetas sí y solo sí por cómo nosotros sentimos emocionalmente algo bello o algo feo. Y aquí es donde toda la estructura de investigación se va al servicio de un software llamado Photoshop. Cómo nosotros podemos componer, cómo nosotros podemos dar psicológicamente mayor prelación por intención a un usuario, a un espectador de algún elemento que yo haya compuesto. Y ahí esto empieza a tomar toda la forma del mundo. Principios de la estética aplicados está la unidad, coherencia entre los elementos, variedad, dinamismo, interés con elementos diversos, equilibrio, no necesariamente tiene que ser exactamente proporcional, puede existir asimetría y bienvenida a la asimetría, no necesariamente lo que está iluminado es lo bonito, hay una belleza impresionante y espectacular desde la cinematografía con la sombra. Y eso es un lujo ver esa dirección fotográfica en la realización cinematográfica. Es una cosa de locos. Cómo trabajan desde la sombra el ritmo de las películas. Y entonces dice uno, wow. El énfasis, punto focal que atrae la atención. ¿Se acuerdan que ahorita estábamos hablando de el foco selectivo en las cámaras? Lo mismo ocurre cuando nosotros estamos componiendo. Y lo decía ahorita un compañero, la intensidad del color por selección me puede dar a mí mayor protagonismo para redireccionar la atención de un espectador, de un usuario, de un cliente en una composición que nosotros tengamos. Y la proporción, relación armoniosa entre partes y el todo. Esto aplica para todo. Esto aplica para la tipografía, esto aplica para los logos, esto aplica y empecemos a buscar desde la iconografía todo lo que representa un logo en un óvalo, o lo que representa un logo en un cuadrado, o lo que representa un logo en un triángulo. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando de Photoshop? Pregunto, ¿esto sí tendrá que ver algo? Sí. ¿Qué? Sí, porque un logo es la esencia, digamos, de una empresa, o sea, la identidad de la empresa. La identidad de la empresa. Y entonces la elección de que sea circular o de que sea cuadrado, ¿tiene alguna relevancia, alguna implicación? ¿Hay alguna repercusión con que sea o esférico o que sea cuadrado el logo? Claro, es el peso visual que tiene la imagen dentro de la composición de la imagen. Si es Sí, cuadrado, más pesado, si es circular, es más liviano y más flexible, como la letra mayúscula y la minúscula. tiene que ver, tiene que ver. En parte, cuando yo tengo un logo circular, generalmente hay dinamismo, hay movimiento. Cuando tengo un logo cuadrado, hay estabilidad. Y entonces, de ahí que entonces yo ya tengo que mirar desde mi público objetivo, mi target, mi buyer persona, mi cliente ideal, qué es lo que yo estoy diseñando. Y si lo que yo estoy diseñando es algo que tiene que ver con dinamismo, es algo que tiene que ver con elegancia, es algo que tiene que ver con estabilidad, con concreción, con fortaleza, entonces, ¿será que un triángulo, un logo de un triángulo me ayuda a representar una subida vertiginosa? ¿Será que un cuadrado me ayuda a estabilizar una empresa? Es que tiene todo su cimiento bien puesto en sus bases. ¿Será que entonces un círculo me da quizás esa sensación de movimiento o me la dará más un óvalo? Si miran que todo esto va dando un poco más de coherencia y lógica a lo que estamos hablando. Y ahí entra el otro aspecto y el color. El color, cualquiera está bien, el que me guste. ¿Sí será? No. No. Pues según eso, entonces según eso todo va enfocado ya como a la psicología o pues como al público objetivo que querramos llegar.
al que queramos Es, llegar, porque es como más a la muy interesante. psicología del consumidor. Pues Y es como más más que a a la la psicología, psicología, más que, es a la o sea, razón es de ser. como trabajarle, sí, es como trabajarles el El sí, la subconsciente, querrás psicología decir. de la persona que lo está bien, eso, el subconsciente a las personas. Sí, en parte Entonces, sí, pero en parte es, todo tiene una razón de ser. Y no está ahí ni por temas esotéricos, ni por temas religiosos, ni por temas de suerte. Eso está ahí porque tiene una razón de ser. Y esa razón de ser va desde los planos, desde los ángulos, desde los colores. Y eso la gente no tiene por qué saberlo, pero psicológicamente le gusta o no. Puede que nosotros sepamos o no de composición, pero si ustedes van y le preguntan a sus mamás o a sus papás o a alguien que no sepa nada de composición, una foto, les va a decir, la foto está bonita o qué es esa foto tan fea. Y ahí es donde entra esa percepción que a lo mejor desconocemos desde la técnica, pero que la entendemos desde la mal llamada malicia, ¿cierto? Y esa malicia lo que me está diciendo es, yo tengo una claridad y una percepción de lo que para mí es bonito y es feo, de lo que para mí es elegante o no, de lo que transmite o no, y ahí entra precisamente la psicología del color. Si es negro sirve para qué, si es rojo sirve para qué, y entonces no es gratuito los comerciales de labiales, no solamente iconográficamente hablando, sino de los colores que utilizan. No es gratuito, entonces, cuando estamos en un tema que tiene que ver con absoluta elegancia, diferenciación, estatus social, si es negro o si es blanco. Pero si estamos hablando de algo que es absolutamente puro, transparente, que me refleja paz, que necesito calma, si es blanco o si es rojo, ¿cierto? Y ahí se va dando todo. Ahorita lo decían, la tipografía, claro, también, todo eso va haciendo parte de cada elemento. En la composición, la estética en la fotografía, grandes fotógrafos, análisis del Ansel Adams es importante para que lo tengan por ahí referenciado, luz y sombra, crean atmósferas y emociones intensas. Les decía ahorita que no solamente estamos hablando de la importancia de la luz. Hay unas composiciones majestuosas desde la sombra. Les pregunto, ¿qué tiene que ver la arquitectura con luz y sombra? ¿Estamos aquí ya locos, Lucas, o qué? ¿Por qué cambié? Para la construcción de los planos. ¿Cómo así? Para las medidas, profe. ¿Cómo así para las medidas? O sea, pues si nos vamos en el campo de arquitectura, en lo de sombras, o sea, en lo de luz y sombras, pues en algunos planos que yo he podido ver, por ejemplo, se usa como para diferenciar los pisos. Puede ser una opción, por ejemplo, no sé, como puede ser me estoy guiando por el mapa de algo, ¿cierto? O sea, si yo tengo, no sé, digamos, el mapa de la arquitectura de una casa de 3 pisos, yo pongo Sí. el piso, el primer piso de color más oscuro, el segundo piso en color, digamos, más intermedio, y el más alto, o sea, el tercer piso de color blanco. Entonces ahí se va a diferenciar como de cuál es el más bajo, sería por la luz y la sombra, diría yo. Ah, bueno, no Pienso yo. sabía eso. ¿Alguien tiene algo interesante ese tema? ¿Alguien tiene algún otro concepto frente a eso? De pronto pues la creación de pues no espacios. sé. ¿La qué, perdón? Sí, Creo que Laura está eh, hablando primero, es que no se lo lleven, pero ahorita es que Laura es primero. Dale, no, Laura, que adelante. yo pienso, pues que yo pienso, pues no conozco el tema, ¿no? Pero creo de que de pronto tiene que ver con la posición de las cosas, o sea, la luz y la sombra es como lo que me define la posición y la altura en la que están de pronto, pues no sé. Tiene mucho que ver. Y la compañera, ¿quién iba a intervenir? ¿Sara? ¿O quién era? Sí, yo creo que la luz y sombra en la arquitectura también está muy relacionada a la creación de espacios Ujú. mediante la luz y la sombra, entonces algo que está mucho más iluminado se ve mucho más amplio, y algo que Sí. está, digamos que permeado por la sombra, empieza a verse mucho más limitado, empiezan a ser espacios diferentes donde está
donde se construye la luz y la sombra dentro de una arquitectura. Así es. Miren, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Quienes viven acá en Medellín reconocen acá en el lado del poblado un edificio que se llama el Energy, que es uno de cubos blancos. ¿Alguien lo ha visto? Son unos cubos, es un edificio que tiene como 4 o 5 cubos blancos. Ese edificio ganó un premio internacional de uno de los edificios más bellos construidos. Ahora ya acá en el poblado están construyendo cosas muy similares a eso y están jugando con unas cosas loquísimas, cilíndricas, muy futuristas, muy futuristas. Hay una especie de cubo, pero que tiende como a generar un movimiento hacia arriba y queda por los lados del Parque 10. Bueno, este otro queda acá en la inferior. Pero ¿a qué voy con esto? Esa construcción arquitectónica fue basada en las luces y las sombras. Por dónde entraba la luz y qué espacios generaban mayor amplitud. Y cómo las sombras en la noche, desde las luces artificiales, generaban unos espacios mucho más románticos por calidez. Y eso fue toda una estructura genial que diseñaron en torno a las luces, la percepción de la luz y lo que decía de una manera acertada Sara, la amplitud de los espacios. Un apartamento de esos, un solo apartamento de esos te puede estar costando 15.000 millones de pesos. Y estamos hablando de que es una cosa loquísima, loquísima y aventuradísima con respecto a un factor básico, luz y sombra. El resto es un cuento estético interesante, iconográfico. Profundidad de campo, dirigir la atención y generar impacto visual. Para esto prácticamente es interesante lo que tiene que ver con experimentar, trabajar, ensayar, un ensayo y error para poder ir dándole como claridad a este tema. La composición y la estética comunican mensajes fuertes y crean imágenes memorables. Sí y solo sí tenemos claridad frente al contexto de lo que es el concepto aplicado bajo la técnica que conozcamos al respecto. El dominio requiere estudio, práctica y sensibilidad artística constante. Belleza y eficacia conviven para enriquecer el diseño y la fotografía. Me vuelvo acá para ir terminando. No los quiero cansar, pero este tema es un poquito largo. Y entonces, hablando de composición, hablamos de este cuento que tenemos acá. Y este cuento que tenemos acá es precisamente la ley de tercios. Esta es una herramienta que la encuentran ustedes al lado acá, al lado izquierdo. A propósito de esto, denme un segundo, por favor, antes de que lo olvide. Voy a ir acá y les voy a compartir esto porque no quiero que se me olvide por nada del mundo. Me dejan saber si les llega esto. Si me dan un segundo, es un pequeño stop and go. Me dicen si les llegó, si lo mandé donde era. Tengo 1500 grupos. Me dejan saber si les llegó al grupo, porfa, lo de las herramientas. Sí, señor. Perfecto. No las pierdan de vista y por favor ténganlas ahí presente. Ojalá para nuestro próximo encuentro las pudieran estudiar. 25 minuticos y tienen absolutamente todo. No, todavía nos está grabando, esto está grabando sin problema. Estábamos acá. Esta herramienta que ustedes la van a ver en ese videito, se llama la herramienta recortar. Si ustedes se dan cuenta, acá en la parte de arriba, yo puedo ir disminuyendo o no. Cuando yo hago esto, miren que hay un espacio acá que va quedando oscuro. También lo tengo desde las esquinas. Yo puedo ir ajustando hasta donde yo quiera que mi composición esté. Y estamos hablando de ley de tercios. Cada uno ya verá cuál es el elemento que quiere trabajar. Si yo le doy a este chulito, así
me va a quedar la imagen. ¿Sí? Pero resulta que no, yo me equivoqué. Cuando yo tengo, ojo, acá arriba, eliminar píxeles recortados. Lo que fue, se perdió la información. Pero como esto no lo tengo habilitado, entonces yo puedo devolverme y reajustar nuevamente. No, es que yo la quiero un poquitico más acá o yo la quiero de otra forma. Esto con respecto al tema de la composición. Si yo me hago un poquitico por acá, alcanzan a ver que cambia la flechita. Se ve como curvada. Lo que me permite es generar un movimiento de la fotografía. Tengan en cuenta que lo que está así es porque no tiene información. No me digan que esto se desconectó. ¿Me están escuchando? Sí, sí, señor. Ah, Sí, bueno, perfecto. perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, acá en esta herramienta recortar, yo puedo hacer elementos diferentes. ¿De dónde puedo yo variar esta imagen que tengo acá? Acá, la tuerquita. Entonces ustedes se pueden venir a la opacidad y ustedes le pueden dar en la opacidad lo que quieran de valor. Puede ser entonces, por ejemplo, démosle 50 de opacidad y eso va cambiando, ¿no? Pongámosle para la forma de trabajar, un ejemplo cualquiera, ¿sí? Pero acá hay algo que yo les quiero mostrar y es lo siguiente. Supongamos, vamos a irnos atrás, que yo voy a estar acá. Esta es mi fotografía. Si yo bajo, ¿qué hay ahí abajo? El Yo fondo. amplié mi lienzo. Esto que sale en estos cuadritos, ¿qué es? ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene fondo. Que ahí ya se acabó la información. Ya no hay absolutamente nada. Pero solamente para terminar y que luego les quiero introducir un poco el tema de la inteligencia artificial, que en este sentido hace un tema interesante. Acá, si nosotros nos damos cuenta, según el contenido, si yo le doy el chulito, él lo que va a hacer es que me va a ampliar, basado en inteligencia, lo que me quedaba faltando. Luego vamos a ver un tema de selección por capas que me podría llevar a ese punto, pero solamente como un ejemplo, es que quería mostrarles esa partecita final. ¿Alguien haya la diferencia? Sí se ve, pero alguien ve algún elemento. Si vemos esto así de abuelo de pájaro, como se dice, vemos la diferencia, vemos el error. No, se ve perfecto. Se ve perfecto. Y eso lo puedo hacer yo con ese apoyo de cierto elemento de inteligencia artificial. Eso es un tema básico, pero luego vamos a mirar cómo nosotros podemos empezar a intervenir la imagen con tapón, clonar, con otra serie de elementos. Por eso les insto y les invito para que vamos al videíto y tengan ustedes la posibilidad de ver esas herramientas para que luego entendamos lo que estamos haciendo y de dónde sacamos eso. Yo les agradezco infinitamente el haber estado acá, haber tenido la paciencia. Es muy posible que esto se vuelva un poquito denso, pero la idea es que vamos teniendo claridad en todos los aspectos y que trabajar sobre un software, y más como Photoshop, que es tan amigable, y se van a dar cuenta cuando empecemos a hacer nuestro próximo encuentro, yo creo que es en 15 días, cuando tengamos cómo hacer montajes. Dice uno, pero eso se hacía así, es una cosa muy sencilla, pero esa sencillez parte de un conocimiento conceptual aplicado. Y a ello le vamos a tener que tener la claridad con esto básico, la composición. Créanme que voy a hablarlo porque no quiero dejar de lado el tema fotográfico, que algo podamos ver de ese tema básico. Les agradezco mucho el tiempo que dispensaron. Mientras que estaba hablando con ustedes me sirvió de terapia porque se me pasó la anestesia.
ya se ve normal. Ya se ve normal el cuento, así que nada, muchísimas gracias por todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, y si no, espero que por lo pronto, por favor, le den una miradita a eso, y les voy a compartir otros pequeños videitos que son muy concretos, pero muy ricos visualmente hablando, para que nos vaya facilitando el poco tiempo que tenemos nosotros acá y nos dé a esto una buena dirección. A todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro. Cualquier cosa con el tema del correo estaremos atentos también. Muchas gracias y buena noche. Hasta luego, Muchas buenas noches. gracias. Buenas Buenas noches, profe. Gracias, Buenas noches. profe. Buenas noches. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Igualmente, muchas gracias.